Buenas a todos, mi nombre es Pablo y estas son las noticias del mundo cripto. El 2020 fue sin dudas un año muy particular, pero para el mundo de las criptomonedas fue quizás uno de los mejores años en toda su historia. Sí, así como lo escuchás. Así que vamos a ver exactamente qué fue lo que pasó este año con Bitcoin, Ethereum y todo el ecosistema cripto y por qué fue tan bueno. Vamos. El año 2020 empezó con fuertes expectativas sobre lo que pasaría con Bitcoin, ya que por tercera vez en toda su historia tuvo lugar el halving. El halving, recordemos, es un evento programado que se repite cada 4 años en la red de Bitcoin y que parte a la mitad la recompensa por bloque de minado. El halving de este año ocurrió en el mes de mayo. Para ponerlo en palabras un poco más simples, el halving hace que la emisión de Bitcoins se desacelere y que los mineros, que son los que se encargan de aportar el poder a la red de Bitcoin, empiecen a generar la mitad de Bitcoin que antes. Se siguen creando Bitcoins con el mismo lapso de tiempo, pero en menores cantidades. Por un simple principio de la escasez, al haber menor cantidad de Bitcoins entrando en circulación que antes, se suele estimar que este evento debería, o al menos teóricamente podría, hacer subir el precio de Bitcoin. De esta manera también los mineros siguen teniendo incentivos suficientes para aportar su trabajo a la red. Se podría decir que de alguna manera esto se cumplió. Cuando ocurrió el halving, el Bitcoin estaba a unos $8.700 y solo 100 días después se lo vio llegar hasta los $12.000. Más tarde, el 16 de diciembre de este año, llegó a tocar los $21.300, superando finalmente el máximo histórico de $20.000 que había tenido lugar en diciembre de 2017. Pero la realidad es que siempre hay muchos factores involucrados que mueven el mercado y es siempre difícil encontrar correlaciones muy concretas más allá de los distintos tipos de análisis que podamos hacer. Aunque sí, este hecho seguro tuvo algo que ver. Pero ¿qué más pasó este año para que el Bitcoin siga subiendo tanto más? ¿Por qué fue tan positivo todo el escenario para las cripto? Otro acontecimiento importante este año para Bitcoin fue el ingreso del dinero institucional al mercado. ¿Qué significa esto? Cuando aumenta la adopción de Bitcoin y cada vez más gente empieza a comprar, incrementa la demanda y esto naturalmente hace que suba su precio. El asunto es que cuando el precio incrementa rápidamente por alguna noticia en concreto, mucha gente que no es idónea del tema ingresa al mercado para comprar sin realmente saber en qué se está metiendo. O en otras palabras, FOMO, que en inglés es Fear of Missing Out, que en español sería miedo a perderse algo. Y eso es lo que pasa, el miedo a perderse una gran oportunidad de ganancia hace que mucha gente compre sin entender bien los aspectos fundamentales de Bitcoin o las criptomonedas en general. Cuando mucho dinero entra al mercado de esta forma, es decir, de manera tan rápida, suele salir también de la misma forma, al encontrarse con una inesperada volatilidad en el precio a la que no están acostumbrados. Se los conoce a veces como weak hands, que en español sería manos débiles. De esta manera, el crecimiento del precio es poco sostenible, ya que el dinero sale y no aumenta realmente la adopción o confianza en Bitcoin en un nuevo grupo de personas. Pero este año fue particularmente diferente. En este año, unas cuantas empresas decidieron lanzarse y comprar grandes cantidades de Bitcoin. Y no lo hicieron impulsivamente, sino más bien estratégicamente. ¿Qué significa esto? Significa que este dinero ingresó al mercado para quedarse, o al menos por un plazo más largo. El mayor ejemplo de este año, por amplia diferencia antes que todas las demás, fue el caso de la empresa MicroStrategy. Michael Saylor, el CEO de esta empresa, hizo un tweet en octubre diciendo que él personalmente tenía unos 17.732 bitcoins comprados a $9.882 cada uno y que había informado a su empresa sobre esto antes de tomar la decisión para que ésta también invierta por su parte. MicroStrategy actualmente posee unos 40.824 bitcoins que representan al momento de publicar este video unos 770 millones de dólares. Se estima que ya alrededor de unos 300 millones por arriba del precio inicial en el que fueron adquiridos, ya que las compras fueron hechas en distintas etapas y a distintos precios. No solo eso, sino que ahora están planeando vender activos de la empresa por otros 650 millones de dólares solamente para comprar más Bitcoin. Con ese monto se podría comprar alrededor de 34.000 Bitcoins más al precio actual. Pero bueno, ¿qué podemos deducir ante tantos números difíciles de dimensionar? Bueno, en principio que esta gente no está jugando. La narrativa que presenta al Bitcoin como una reserva de valor está más fuerte que nunca. Y esto ya se está reflejando en los grandes jugadores. El macroinversor y CEO de Real Vision, Raúl Pal, dijo que convirtió el
el 98% de su dinero líquido a Bitcoin, argumentando que estamos transitando una oportunidad única para acumular riqueza que solo se presenta quizás una vez por siglo. Y que por su lado encuentran muy difícil un escenario donde el Bitcoin no siga acumulando valor en un contexto donde las economías del mundo están siendo inflacionarias para aguantar la crisis de la pandemia. Son varias más las empresas que incursionaron de manera fuerte en cripto, no solamente como inversión, sino también incorporándolo a sus servicios. El caso más notable del año es el de PayPal, la mayor billetera digital del mundo. PayPal fue por muchos años el enemigo natural de Bitcoin, y para los que lo venimos siguiendo hace tiempo, ver este cambio radical en su postura fue verdaderamente sorprendente. El anuncio de PayPal decía que permitirán la compra, venta y guardado de criptomonedas. Lo que no aclaran del todo bien es que no se podrá todavía retirarlos hacia ninguna otra billetera, lo que hizo que sea un anuncio un poco agridulce, ya que la gracia de las criptomonedas en gran medida es que uno pueda moverlas para donde quiera y ser dueño de su dinero sin estar atado a ninguna empresa. Pero para una empresa tan cerrada al mundo de las cripto como lo fue PayPal todos estos años, esto es un avance y marca una tendencia inevitable hacia la adopción de actores que se creía nunca estarían dispuestos a participar. Por otra parte, no se puede hacer un análisis del mundo cripto sin hablar de Ethereum y DeFi, su ecosistema de finanzas descentralizadas. Ethereum también está teniendo un gran año con muchas novedades y promesas a futuro. Se podrían resumir los temas más importantes del año en tres categorías: Ethereum 2.0, stablecoins y yield farming. Lanzamiento de la llamada fase 0 de Ethereum 2.0, el proyecto que promete escalar la red de Ethereum masivamente, fue exitoso. Este evento, del que se viene hablando hace varios años, da inicio finalmente al desarrollo de muchas posibilidades para DeFi, el ecosistema de las finanzas descentralizadas, que todavía sigue luchando contra las altas comisiones de la red, entre otros temas. Ethereum pretende en los próximos años lograr abandonar por completo el modelo de emisión por minado, más conocido como Proof of Work, el sistema que heredó de Bitcoin, para reemplazarlo eventualmente por Proof of Stake, un sistema que elimina el concepto de minería y con él la necesidad de hardware y gasto energético para generar nueva emisión, y donde básicamente solo se requiere guardar Ethereum en tu propia billetera para generar nuevos, aunque en un principio requiere también hacer algunas cuantas tareas más. Los detalles, beneficios y contras de cada sistema dan para discutir mucho, así que vamos a dejar ese tema hasta ahí por ahora. Respecto a las stablecoins, las criptomonedas que mantienen su paridad 1 a 1 con el dólar, o a veces también con otros activos, estas tuvieron un rol fundamental en la expansión del ecosistema en su totalidad. La posibilidad de tener un activo estable que funcione con los servicios de smart contracts que existen en DeFi fue un motor que terminó propulsando todo el ecosistema. Para hablar de un ejemplo concreto, la cantidad de USDC en circulación, la stablecoin respaldada por las empresas Coinbase y Circle, se disparó tremendamente desde principios del 2020. Después de comenzar el año con un market cap de casi 520 millones, el USDC ahora se ubica en el puesto 12 de todas las criptomonedas con 3.270 millones, superando a todas las demás stablecoins reconocidas, exceptuando al Tether, que la supera ampliamente con un market cap de 19.277 millones en el puesto 4. Otras stablecoins como DAI y Binance USD se expandieron alrededor de un 970% y 800% respectivamente este año. Por otro lado, haciendo una mirada más macro del tema, China ya empezó a distribuir 1,5 millones de criptoyuanes a modo de prueba entre algunos de sus ciudadanos. Y Christine Lagarde, la actual presidenta del Banco Central Europeo, dijo que para 2025 probablemente ya exista un euro digital. Además de esto, en Estados Unidos, con la supuesta inminente salida del proyecto de stablecoin de Facebook, antiguamente conocido como Libra, al cual ahora le cambiaron el nombre por Diem, se está barajando la posibilidad de establecer nuevas regulaciones bajo lo que se conoció como el Stable Act, un set de regulaciones dedicado a las stablecoins que se estima tiene mucho que ver con el deseo de frenar el desarrollo de este proyecto de la megacorporación Facebook, que podría poner en peligro el monopolio de emisión de moneda que hoy tiene la Reserva Federal del país norteamericano. Y por último, hay que hablar de yield farming. El yield farming es actualmente el mayor impulsor de crecimiento del ecosistema de finanzas descentralizadas. En este 2020 ayudó a crecer la capitalización de mercado total del ecosistema de unos 500 millones a casi 15.000 millones de dólares al momento de grabar este video. Por eso les decía que este año fue especialmente bueno para todo el sector de las criptomonedas. Pero ¿qué es el yield farming exactamente? Yield farming en español significa literalmente agricultura de rendimiento. Básicamente se trata de una práctica de prestar o apostar criptomonedas en plataformas de contratos inteligentes que tienen diferentes estrategias de mercado para generar altos rendimientos. ¿Ya te mareaste?
Dicho más simple, se apuestan o prestan criptomonedas para ponerlas a generar un rendimiento y con esto ganar más criptomonedas. Algunos de los servicios más conocidos que ofrecen la posibilidad de hacerlo, cada uno con sus distintas estrategias y tecnologías, son Compound, Aave, Balancer, Synthetix, Yearn Finance, Curve Finance, SushiSwap, Uniswap, que es también el mayor exchange descentralizado de criptomonedas, Pickle Finance y muchos otros más. Las posibilidades realmente son interminables y los rendimientos a veces son verdaderamente muy altos, pero al mismo tiempo lo son también los riesgos. Al ser una tecnología tan nueva, la posibilidad de fallar en su funcionamiento o de recibir algún tipo de ataque que explote algún mal funcionamiento son todavía bastante altas. Por ejemplo, en el caso de Harvest Finance, un ataque de flash loan, algo a lo que habría que dedicarle un video entero para explicarlo bien, llevó a la pérdida de 34 millones de dólares en la plataforma, donde se llevaron montones de stablecoins de los usuarios que estaban invertidos. Pero bueno, como toda tecnología nueva, a veces ese es el costo de ser un early adopter, es decir, ingresar al mercado a probarlo antes que la mayoría sin que esté del todo testeado todavía. Resumiendo para finalizar, el año 2020 fue un año en el que se empezó por primera vez a sentir la llegada de Bitcoin y las criptomonedas al mainstream, es decir, al público general. Todos estos acontecimientos fueron reflejados sin duda en el precio, que tocó el máximo histórico y por ahora se mantiene en esos valores. Es difícil predecir lo que pasará en el futuro, pero la realidad es que al día de hoy casi todo indica un buen panorama para las criptomonedas en casi todos los sectores. Y eso es algo que no debemos ignorar. Habrá que seguirlo de cerca en 2021 y ver cómo sigue desarrollándose en todos los aspectos. Por mi parte, les digo adiós y les deseo mucha suerte en su viaje por el espacio de las criptomonedas. Y ahora tengo que irme ya que mi planeta me necesita. Bueno, estas fueron las novedades más importantes del mundo cripto. Si les gustó este video, por favor, dejen un comentario abajo, pongan me gusta y compártanlo con toda la gente que conocen y que piensan que les interesaría. Si quieren ver más videos como este, suscríbanse al canal y toquen la campanita que está al lado para que les llegue una notificación cuando subimos un nuevo video. Gracias y nos vemos hasta la próxima.